¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Perspectiva. Es un placer reencontrarnos en este espacio donde nos animamos a mirar la realidad y nuestra fe con otros ojos. Hoy vamos a meternos en un terreno que, seamos honestos, a veces nos genera incomodidad, otras veces nos entusiasma y muchas veces nos confunde. Vamos a intentar desentrañar la verdadera política de Jesús. Cuando escuchamos política, lo sé, se nos vienen a la cabeza palabras, ¿no? Pensamos en partidos políticos, campañas, promesas rotas, discusiones acaloradas, corrupción. Parece una palabra sucia, ¿no? Y entonces, pensar en Jesús, el Mesías, el Salvador, involucrado en política, suena como a una contradicción. Pero la palabra de Dios, y en especial el Evangelio de Lucas, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente de lo que solemos entender por política. Y para ayudarnos a desentrañar esta verdad, vamos a apelar a una voz pentecostal de Hispanoamérica, el doctor Darío López, un pastor y teólogo peruano, autor del libro La propuesta política del reino de Dios, entre otros libros. Darío López en su libro nos invita a entender la política de Jesús no como un programa partidario, sino como una cosmovisión del reino, una forma diferente desde el reino de Dios, desde la óptica de Jesús, de entender el poder, la autoridad y el servicio que desafía por completo la lógica de este mundo. Así que, sin esperar más, empecemos. En las últimas décadas hemos visto una creciente participación de evangélicos en la esfera pública. Incluso algunos de nosotros hemos incursionado en la política partidaria. Y si bien esto es una novedad frente a ese viejo paradigma que nos trajeron los misioneros anglosajones, no te metas en política, también nos ha dejado esta nueva realidad algunas lecciones bastante duras. Mirando un poco el camino recorrido, vemos que esta incursión evangélica en el ámbito público, si bien es una señal de que ya no pasamos desapercibidos en la sociedad y ante la mirada del poder político, también ha mostrado algunas debilidades. Y los datos son contundentes. Y Darío López es muy claro en esto. Él dice: muchas veces, hermanos y hermanas que entraron en la arena política terminaron siguiendo la misma lógica de los políticos tradicionales. ¿Y qué trajo eso? Lo mismo de siempre, gente. Corrupción, nepotismo, clientelismo, favoritismo, ambición y, lamentablemente, un rostro o una imagen pública de los evangélicos que, lejos de ser distinta, se asemeja bastante al de quienes no conocen a Cristo. Es como si la Matrix política los hubiera absorbido en vez de ellos transformar la Matrix política. Otro punto a reflexionar, y esto nos golpea de cerca, es el uso o el mal uso de nuestros propios edificios cúlticos. Hemos visto casos donde el púlpito se convirtió en una tribuna partidaria, en una plataforma de campaña, o nuestros templos en centros de votación, captación de votos, de propaganda política, de marketing político. Y esto, vamos a mirarlo con honestidad, es manipular la fe de nuestra gente, la confianza de las ovejas en beneficio propio o de cierto candidato político, y eso no está bien. Y acá viene una clave que Darío López nos subraya como fundamental: el campo de la política tiene sus propias reglas y son diferentes que las reglas del reino de Dios. Ahora, no es un terreno, el ámbito político, donde la buena intención del creyente o el lenguaje religioso sean suficientes. Es un lugar donde se necesitan acuerdos, consensos, gestión ciudadana, ser competentes a nivel profesional y sobre todo una sólida ética que no se corrompa.
No es para improvisados, ni para los que buscan solo trepar o tener su porción, su tajada, como dice la canción de rock, yo quiero mi pedazo. Cuando nos metemos sin entender estas cosas o con discursos religiosos que están vacíos de principios del reino de Dios, bueno, el resultado, y como se ha visto en Hispanoamérica, no puede ser bueno, y no lo ha sido. Entonces la pregunta que nos interpela es contundente. ¿Cómo encarnamos los valores del reino en los espacios de poder sin ser absorbidos por las lógicas de este mundo? ¿Qué bases teológicas y éticas deben moldear nuestra política? ¿Lo pensaste alguna vez? Para responder a eso, vamos a introducirnos en el Evangelio según Lucas, que es un documento clave para entender la verdadera cosmovisión de Jesús sobre el poder y la política. Quizás te sorprenda escuchar esto de que Jesús tenía una cosmovisión acerca del poder y la política, pero ahora vamos a darnos cuenta a través del texto que sí la tenía. Pensemos en el pasaje de Lucas 22, 24 al 27, los discípulos, los que estaban más cerca de Jesús, estaban discutiendo sobre quién iba a ser el más grande, el más importante, el mayor entre ellos, una discusión bien terrenal, ¿no? ¿Quién se iba a sentar a la derecha y quién a la izquierda en el gabinete del supuesto gobierno de Jesús? Y la respuesta de Jesús es una patada al tablero de la lógica del mundo. Dice el texto, después comenzaron a discutir quién sería el mayor entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los gobernantes tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. Entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, dice Jesús. En este caso, cuando hablamos de poder, de autoridad, en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y acá está lo revolucionario. La política de Jesús es, en su esencia, una política de servicio. Una política al revés. El que quiere gobernar sirve. El que dirige sirve. Y el propio Jesús, el Mesías, el Rey, viene como el que sirve. Esto invierte completamente la pirámide del poder político tal como la conocemos en el mundo. La verdadera autoridad, la autoridad del reino de Dios, no se ejerce dominando, oprimiendo o buscando el prestigio, sino sirviendo. Pero la dimensión política del Evangelio de Jesús va más allá. Lucas nos muestra a Jesús y su amor especial por los pobres, los excluidos, los marginados, los sectores condenados al ostracismo social como las mujeres, los cobradores de impuestos que eran mal vistos en esa época, los niños que no tenían valor en esa cultura, samaritanos, leprosos. Ahí está el corazón de la política de Jesús. No se trata de un partido político, sino de un reino, un gobierno, un dominio que redefine por completo la justicia, la equidad y la relación con el poder. Como podemos ver bien en los evangelios, Jesús no vino a armar una nueva facción política, sino a instalar una nueva forma de vivir y de relacionarse con el poder. Y valga esta aclaración que hago con respecto a esta cuestión del reino de Dios, para aclarar que el reino de Dios no es la iglesia. La iglesia es un agente del reino de Dios.
Cuando el Señor Jesús está planteando que la política del reino es una política de servicio, no está hablando de lo que hacemos nosotros entre cuatro paredes en la semana o el domingo especialmente. La iglesia no es el reino, sino es un agente de él. Cuando está hablando Jesús del reino, está hablando de todo aquello que está bajo la autoridad, señorío, dominio y soberanía de Dios el Padre que está en los cielos. Está hablando de toda esfera de la creación, de toda esfera humana y de todo ámbito donde los humanos nos manejamos. Volviendo entonces saliendo de esta aclaración, ahora volviendo a este pensamiento de que Jesús no vino a armar una nueva tendencia política, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino a instalar una nueva forma de vivir y de relacionarse con el poder, ver también que en Lucas registra la crítica abierta, por ejemplo, de Juan el Bautista a Herodes Antipas, en Lucas 3:19. Y la propia referencia de Jesús a Herodes, que lo llama, en Lucas 13:32, díganle a aquella zorra. Esto no es un lenguaje muy diplomático, ¿no? Pero muestra que Jesús, como Juan el Bautista, no eran ajenos a los gobernantes de su tiempo y que tenían un mensaje también para ellos. Y el mensaje que ellos predicaban a las multitudes tenía implicancias directas y disruptivas para el poder establecido. Su política no era abstracta, sino encarnada en la realidad. Ahora reflexionemos un momento acerca de las aspiraciones humanas y la seducción del poder. Acá se nos revela una verdad incómoda que Darío López también explora, que son las aspiraciones o ambiciones humanas relacionadas con el poder político. Los discípulos, como muchos de nosotros, obviamente, venían con la mentalidad del poder que tenían de su tiempo. Creían que el reino de Dios se instauraría de manera terrenal con un Mesías guerrero, un rey que reinaría con puño de hierro. Como esa idea loca que a veces por ahí tenemos los evangélicos, que cierto presidente va a encarnar los principios del reino de Dios de una manera tal que establezca una ética y una lógica cristiana en la nación. Bueno, ellos, los discípulos, pensaban que Jesús era ese hombre, era ese candidato. En ese marco, ellos discutían quién sería el mayor. Ellos buscaban lugares de privilegio y de preeminencia en el futuro gobierno que estaba por venir. Lo que llamamos en la Argentina, por ejemplo, estaban en medio de la rosca política. Ahora, pensemos también en Mateo capítulo 20, verso 20 al 21, donde es la madre de los hijos de Zebedeo, que le pide a Jesús que sus hijos se sienten a la derecha y a su izquierda en su reino, lo que llamaríamos tráfico de influencias. O en Hechos capítulo 1, verso 6, cuando los discípulos, después que Cristo ya había resucitado y estaba con ellos, le preguntan a Jesús, después de esa experiencia gloriosa de la resurrección: Señor, ¿restaurarás el gobierno, el reino, el dominio a Israel en este tiempo? Y esto nos muestra que la sed de posiciones y de poder estaba presente incluso en el círculo íntimo de Jesús. Tristemente, ninguno de ellos estaba libre de la seducción del poder, ni vacunado contra el virus de la ambición política. Estas discusiones sobre quién sería el más grande, la búsqueda de preeminencia, el enojo del resto, eran acciones egoístas y terrenales que lesionaban las relaciones y el compañerismo fraterno. Ahora, el problema se agudiza hoy en día cuando los evangélicos, como aquellos discípulos, no somos tan santos como pretendemos, y las ambiciones, el virus de la aspiración política, la mundanalidad,
se mete no solo en nuestras iglesias, sino también en nuestros corazones, y con estas ambiciones vienen también las prácticas corruptas y los juegos de poder. Yo entiendo lo que se siente cuando de repente alguien que está en el poder o aspira al poder con ciertas chances viene y te ofrece un lugar en la lista o un lugar en el futuro gabinete. Me tocó por experiencia tener que luchar con mi propio corazón. Al principio, al recibir la propuesta, dije qué buena oportunidad que es esta. Me había preparado académicamente para poder ejercer en algún ámbito de administración y gestión pública. Entonces dije qué buena es esta oportunidad de poner en práctica lo que aprendí en la facultad y también, obviamente, servir a los propósitos del reino de Dios en la tierra, en mi ciudad y en mi nación. Pero no voy a negar a la vez que resultaba como un canto de sirena para mi ego personal. Y es una lucha interna que todos tenemos que librar, pero primero que tenemos que reconocer que ninguno está vacunado en contra de este virus de la ambición política y ninguno está libre de la seducción del poder. Bien haríamos de orar, como Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, diciendo: no nos dejes caer en tentación. Y esto involucra, obviamente, el campo de la política. Reflexionemos ahora en algo que para algunos puede ser un pensamiento atrevido, pero pensemos en Jesús como el modelo de hacer política. Cuando él plantea el manejo del poder como una revolución del servicio. Es acá donde la ética del reino de Dios se vuelve la clave de la política transformadora. La verdadera grandeza en la comunidad de discípulos invierte por completo la pirámide del poder, porque su base es el amor, el sacrificio desinteresado del prójimo. Se trata de darse a sí mismo como ofrenda para que otros experimenten la liberación integral que el reino de Dios ofrece, y esto en la esfera pública, no entre las cuatro paredes del templo. Obvio que esto exige una metanoia, un cambio radical de nuestra mentalidad y de nuestra conducta cotidiana. Ahora, Jesús estaba modelando una forma de ejercer la autoridad y el poder. No era solamente la autoridad sobre los demonios, o la autoridad sobre la enfermedad, o la autoridad y el poder sobre los ámbitos de la naturaleza, sobre las fuerzas de la naturaleza, porque siempre solemos ver a Jesús en el ejercicio de su poder en estos aspectos: la liberación demoníaca, la sanidad y el control de las fuerzas naturales. Pero también Jesús ejerció su autoridad y su poder en su expresión de servicio y compasión en favor de los menos favorecidos, de los que estaban en condiciones espirituales y sociales paupérrimas. Y Jesús nos llamó ahora a nosotros a no ser señores que dominan, sino ministros que sirven. Y esclavos en el sentido de siervos incondicionales, poniéndose él mismo como el paradigma y el modelo visible de este estilo de vida. No solo para aquellos hermanos o pastores o ministros evangélicos o católicos que quieran ejercer en el ámbito político, sino en realidad esto se aplica a cada uno de los creyentes en el diario caminar de nuestra vida. Jesús como el modelo de todos nosotros. Sus palabras en Lucas 22:27 son estas: mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. La palabra ahí, sirve, es la palabra que se usa para diácono, donde con esta expresión
está rechazando toda forma humana de la lucha por posiciones de autoridad y de poder. Algunos estarán pensando, bueno, pero si no logramos posiciones de autoridad y de poder, ¿cómo vamos a cambiar la realidad? Bueno, Jesús está hablando de cómo cambiamos la realidad. No es de arriba para abajo, resulta que no era de arriba para abajo. Ahora, cuando actuamos en la esfera pública, no tenemos que hacerlo como lo hacen las autoridades terrenales, porque la escala de valores que ellos tienen es radicalmente distinta a los principios del reino de Dios. Entonces, ¿de qué serviría llegar a la cúspide del poder si no practicamos una ética diametralmente diferente de la que practican los hombres y las mujeres de este mundo? La autoridad en la comunidad del reino solo tiene sentido como servicio al prójimo y no solo al prójimo evangélico. Y vale también esta aclaración porque resulta que muchas veces la motivación de los evangélicos para entrar en la política es porque hay ciertas cosas de la política que nos afectan como minoría, como comunidad evangélica. Y es una mala motivación buscar posiciones de poder o lugares de autoridad en el ámbito político solamente para beneficio de nuestra propia comunidad religiosa. Jesús no les estuvo preguntando a las personas que ayudó de qué religión eran, o si eran sicarios, o eran celotes, incluso tenía algunos de ellos dentro de su equipo de discípulos, sino que Él ayudó a todos por igual. Y todo lo que hizo, lo hizo en beneficio de que puedan disfrutar todos del reino de Dios en sus vidas. Esto implica para aquellos que quieren incursionar en la esfera pública, en el ámbito de la política, que se accede o se busca acceder al poder para servir a tus compatriotas. Piensen como piensen, crean como crean y vivan como vivan. No solamente para defender la libertad de los que creemos, sino también de los que no creen. No solo para defender nuestros derechos religiosos o espirituales, sino también para defender los derechos de aquellos que no tienen ni religión ni espiritualidad, y cuyo estilo de vida puede ser diametralmente opuesto al que nosotros practicamos como cristianos. De eso se trata servir al prójimo en el ámbito del poder y de la autoridad. Por eso Él es nuestro modelo, Jesús de Nazaret, con su actitud y sus palabras, haciendo específicamente dos cosas. Primero, puntualizando la necesidad de una transformación radical de la sociedad hacia una cultura sin rangos ni privilegios, para nadie. Y Él reprende a los discípulos precisamente porque habían malentendido el carácter de este nuevo orden social que Él estaba intentando establecer, pensando ellos en términos de dominio, de gobierno, de poder, de autoridad, en vez de pensar en términos de servicio. Es un llamado que Jesús les hizo a ellos y nos hace a nosotros a actuar como una contracultura con una ética pública radicalmente distinta a la corriente dominante. El deseo de poder, gente, y las prácticas autoritarias tienen que ser reemplazadas por el amor del Evangelio y el servicio desinteresado. El modelo es Jesús y el horizonte es el reino de Dios, y toda otra motivación constituye una negación de nuestra identidad cristiana. Para ir cerrando el tema, vamos a extraer 5 lecciones permanentes para la práctica política de un seguidor de Cristo. De todo esto que venimos hablando se desprenden lecciones cruciales para nosotros hoy. La primera, la práctica social y política de los discípulos de Jesús tiene que estar permeada profundamente de los valores del Evangelio. ¿Cuáles son esos valores? La verdad, la libertad de todos, la solidaridad, la honestidad, la transparencia, la justicia, la tolerancia. Segundo,
Nuestra identidad cristiana no es solamente una proclamación de fe, una declaración confesional, un dogma. Es una marca visible cuando ejercemos cualquier tipo de influencia, sea religiosa o política. Tercero, no debemos caer ingenuamente en pensar que por el hecho de ser evangélicos ya somos buenos candidatos o estamos vacunados contra la tentación de un amor al poder y los problemas endémicos como la corrupción o la ambición por el dinero. En cuarto lugar, la característica distintiva de la comunidad de discípulos es ser sal de la tierra, luz del mundo, y esto se lleva adelante en esos lugares de poder y autoridad en el ámbito público, sirviendo por amor y no buscando el beneficio propio. Y quinta lección, nuestra vocación política, como cualquier otra vocación, tiene que ser santa y fundamentada en un llamado de Dios. Y un punto central para la acción política, y esto es central, la política es un espacio legítimo de misión y una frontera misionera para el servicio al prójimo. Pero con mayúscula, para transitar por esos pasillos del poder y actuar en ese campo, no son suficientes ni el discurso religioso ni las buenas intenciones. Se necesita experiencia previa de gestión ciudadana. Haber participado o participar o empezar a participar en ámbitos de gestión social en tu propio barrio, por ejemplo, o en la cooperadora de la escuela, o en la comisión de voluntarios en el hospital de tu ciudad. También se requiere de conocimiento teológico básico, que conozcas tu Biblia. Se requiere formación política mínima. Entender, por ejemplo, cómo se hace un escrutinio, cómo es participar como fiscal de mesa en una votación, etcétera. O cómo es esto de militar y hacer publicidad y caminar los barrios, formación política mínima. O hacer gestiones en favor de personas de tu barrio, de tu vecindario o comunidad que estén necesitando algún tipo de gestión y realizarla delante de las autoridades pertinentes. También se necesita competencia profesional, algún tipo de preparación. A mí me sorprende un montón las proclamaciones en congresos y convenciones de que estamos destinados a gobernar, que somos conquistadores, que vamos a tomar los 7 montes, las esferas de la política, de la economía, del deporte, y no veo a nadie anotándose en la universidad o en la facultad para poder convertirse, para poder adquirir herramientas profesionales para el ejercicio en el ámbito de la administración y de la gestión pública. Y por último se necesita una ética sólida y que no se corrompa, un carácter que no se corrompa. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos estas cosas? Para no convertirnos en tontos útiles de políticos tradicionales que, como decimos en la Argentina, fuman abajo del agua, o no ser tontos útiles a regímenes, gobiernos que buscan legitimidad teológica para sus acciones. Ellos se sienten legitimados porque en la lista tienen a un pastor que los acompaña. Entonces pueden llevar adelante sus políticas y atraer el voto evangélico porque hay un pastor en la lista. Y cuando de repente pensamos en los ejemplos bíblicos como el de José, Daniel y Mardoqueo, que a veces son tan mal usados estos ejemplos, porque yo veo a muchos que no tienen preparación, ni experiencia de gestión, ni conocimiento teológico, ni formación política mínima, ni competencia profesional, aunque sí, confío, deben tener una ética sólida e inquebrantable, usar el ejemplo de José, Daniel y Mardoqueo para justificar la incursión en la política. Ahora, leamos bien nuestra Biblia. Ellos llegaron al poder no porque buscaran el poder o lucharan por el poder. No fueron votados. Ellos llegaron al poder por su fidelidad al Señor. Fue Dios quien los exaltó y los usó para mejorar
el orden social de los paganos y proteger a su pueblo. Pero ojo, ellos no eran novatos, ingenuos, improvisados u oportunistas. Ellos tuvieron preparación en el manejo de los asuntos públicos y una ética, un carácter, una santidad sólida que los distinguió radicalmente del resto. En consecuencia, queridos hermanos, los que somos llamados a servir a Dios y al prójimo en el campo de la política, necesitamos conocer cómo funcionan las estructuras de poder, los pactos y consensos que se traducen luego en políticas de Estado. Si no lo entendemos, seguiremos siendo testigos de cómo la improvisación, la ingenuidad, la ambición y el oportunismo dañan la imagen pública de nuestra comunidad evangélica. Ahora sí, entremos a la conclusión. Me gustaría terminar como pastor con unas preguntas de reflexión para mis colegas en Hispanoamérica. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo estamos formando nuestras comunidades para entender la política desde la perspectiva del reino de Dios? Otra pregunta. ¿De qué manera podemos, como pastores, modelar una política de servicio en nuestra propia vida y ministerio? Pensando, por ejemplo, en esto, ¿no? De que queremos prepararnos para ejercer el poder político en democracia. Bueno, ¿cuánta democracia hay en nuestras congregaciones? Tercera pregunta. Si la política de Jesús es el amor a los pobres, los excluidos y los marginados, ¿cómo se traduce esto en las acciones concretas de nuestra iglesia local? ¿Cómo nosotros ya estamos haciendo eso en nuestros propios ministerios con nuestra gente? Y cuarta pregunta, ¿estamos nosotros mismos preparados con el conocimiento y la solidez ética para discernir y no ser tontos útiles de agendas políticas que buscan usar nuestra fe como una herramienta para alcanzar sus fines políticos? Como pastores tenemos la responsabilidad de guiar a nuestras ovejas, o a las ovejas del Señor, mejor dicho, no solo en la vida espiritual, la vida devocional, sino también en cómo vivir su fe de manera integral en cada esfera de la sociedad. Y esto incluye, obviamente, la esfera política. Y eso implica también empezar por nosotros mismos, por desarrollar nosotros una teología bíblica que refleje una reflexión crítica y un compromiso genuino con el servicio al prójimo. Repensar esto de la política como servicio. La política de Jesús es la política del Evangelio. Es la manifestación del reino de Dios acá y ahora a través de vidas transformadas que sirven, que aman al que está al costado del camino y que buscan la justicia y la paz. Pensalo. Hasta la próxima.